Se refleja algo muy importante de esos movimientos leves que hubo, sobre todo en el primer tiempo, donde la posesión favorecía un porcentaje un poco más alto a la selección de Honduras. Al finalizar el partido, el porcentaje quedó de la siguiente manera: el 56% de la posesión fue para la selección de México y un 44% para la selección de Honduras. Yo les quiero preguntar, bueno, primero, ¿qué les pareció el partido? Y luego de ello, muchos mencionan a través de los comentarios que esta selección mexicana jugó a medio gas. A mi parecer no fue así, y una selección de Honduras que propuso una visión de juego muy interesante también, que dio la pelea los dirigidos por el profesor Rueda, pero no sé si coinciden. No, yo sí, yo creo que fueron hondureños igual que los guatemaltecos, por eso que yo me anticipé a decir que tanto Honduras como Guatemala salieron bien fortalecidos de esta competición. México para mí jugó un muy buen partido, casi todo el torneo me pareció bien. Lo que pasa es que México tampoco es que sea mucho mejor que otras selecciones del área, es mejor, claro, pero no mucho mejor, o sea, porque han crecido estas selecciones, no tanto porque México haya bajado. O sea que cuando tú tenés países que realmente saben trabajar, entonces empezás a subir. México creo yo que su tope es ese, porque ese es el tipo de jugadores que tienen y todo, pero dentro de eso México me pareció que una selección que ha encontrado una idea con el Vasco Aguirre, que abunde las críticas en México, porque en México nunca van a estar contentos, por más que la selección juegue bien, que genere ocasiones de gol, nunca van a estar contentos. Eso ya hay que dejarlo ahí como parte del show de ellos. Pero México bien, o sea, entonces eso le da más mérito a Honduras. O sea, yo vi el partido también y yo te digo, yo soy hondureño igual que guatemalteco, salgo satisfecho, salgo con confianza de este torneo de la Copa de Oro. Claro, hay que seguir trabajando, pero pues, al menos saber a qué nivel estás y qué te falta para lograr esa clasificación al Mundial. ¿Es un fracaso que Guatemala y Honduras se queden en el camino de semifinales de la Copa Oro? No, de hecho creo que es muy importante el haber llegado a semifinales, tomando en cuenta las expectativas que tenían ambas selecciones, digamos de las mayorías o la percepción a nivel general, porque Guatemala creo que es segunda ocasión a nivel histórico que llega a semifinales de Copa Oro. Lo han celebrado como una victoria muy importante el estar en semifinales y luego haber competido como lo hicieron frente a Estados Unidos. Decíamos que seguro estarán bastante satisfechos. Obviamente todos dentro del fútbol siempre aspirás a hacer la gesta, el milagro en aquella última de Guatemala, para aspirar a que se hubiese ido a los penales del partido y ahí esperar sacar o igualar la situación para ver cómo le pasabas a Estados Unidos, pero no lo lograron, así que en ese sentido muy bien. Y en el caso de Honduras, recordemos que es una selección que viene de un 6-0, que vamos a remarcar eso, que así inicia la Copa Oro, y seguro estaba tambaleando la posibilidad de que Reinaldo Rueda continuara o no, al menos si no hubiese logrado clasificar a cuartos y ya no digamos a semis, estuviera bajo unas fuertes críticas en Honduras en este proceso de eliminatoria. Ya con este resultado creo que el discurso que Reinaldo Rueda dijo al inicio, mantuvo durante la fase de grupo, tiene sentido, porque lo ha ido ejecutando como lo planteaba, de ir recuperando jugadores para darle ritmo de competencia. Y si ves la diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos-Guatemala, es que Estados Unidos no estaban sus jugadores estelares, por así decirlo. No podemos decir ni que era una selección B, sino que no estaban los jugadores estelares, los que generalmente han sido titulares. En el caso de México, yo creo que México aquí tiene en términos generales lo mejor que puede tener. Algún par de jugadores ahí de los que han estado participando en Mundial de Clubes, pero creo que Honduras le hace un buen partido, sí. Una Honduras ya muy diferente a la Honduras de fase de grupo, que creo que ya jugadores con ritmo de competencia, y de igual forma, como mencionabas al término de las estadísticas,
frente a México, bastante igualada las estadísticas en términos de lo que ha hecho Honduras. Y de igual forma, así como Guatemala creo que se va satisfecho, aquí en este caso el más satisfecho seguro será el entrenador Reinaldo Rueda de cara a lo que ya puede llegar a Honduras nuevamente y trabajar con un poco más de confianza, de tranquilidad y bueno, confianza de cara a esos 6 partidos de eliminatoria. Profe Emiliano. Ayer hablábamos con bueno, nuestro amigo hondureño Freddy, ¿no? Y nos daba un panorama y él es bien crítico, dentro de todo objetivo, ¿no? Porque tiene un conocimiento bien amplio de la selección. Y creo que pasa por ahí, ¿no? El saber que no era favorito, que seguramente la lógica hacía que iba a ganar México. Y entonces ahí es donde tiene que salir fortalecido Honduras. Creo que hizo un muy buen partido. Obviamente abrió el paraguas antes de tiempo hablando del árbitro costarricense, que a mí me parece que hizo un partido totalmente correcto, que en algunas decisiones que el VAR lo deja solo, sobre todo en la de segundo gol, que él no tiene que decidir ese fuera de juego, va y se hace cargo de tener que anular un gol que me parece que está bien anulado. Después creo que también en ese condicionamiento creo que es Rosales en el primer tiempo, que le da un pisotón a Vega, que a mí me parece que era que si lo expulsaban no pasaba ningún problema. Entonces ahí también ese condicionamiento le llevó bien. Hoy no se pueden quejar del arbitraje, a mí me parece que un arbitraje correcto, sí. que creo que Honduras jugó al límite esta vez, sí, de entre comillas, ¿no? la violencia deportiva. Pero al igual que Guatemala, un equipo muy atlético que normalmente tienen los hondureños, y después con jugadores como Kioto, como Choco Lozano, dieron un salto de calidad. A mí me parece que con el arquero, a pesar de haber tenido 2 o 3 buenas intervenciones, creo que Honduras no tiene asegurada la tranquilidad, que sí la tiene con su línea de 4, ¿no? Empezando por los 2 centrales muy bien y los 2 laterales también muy correctos, pero creo que como venía Honduras, totalmente fortalecida y compitió muy bien hasta el último minuto contra México. Elmer, una pregunta. ¿Por qué llaman al árbitro para revisar una situación de fuera de juego? Inicialmente yo quiero entender que la gente del VAR tenía dudas sobre las circunstancias, si el jugador tiene un impacto, porque aquí es donde se ha confundido, nos quedamos con, en cuanto al fuera de lugar, con 2 conceptos que son los que generalmente se aplican, que es la participación activa del jugador y la otra cuando interviene en la jugada que genera un impacto en el adversario. En este caso, la participación activa es cuando está en fuera de lugar y llega el balón, juega el balón directamente, sancionable, ahí no hay duda. Luego, cuando tiene un impacto es cuando por el movimiento tapa la visión del guardameta, interfiere con un defensor para que éste vaya por el balón. Esas circunstancias son las que algunas veces es necesario llamar al árbitro. A mí me parece que también ya deberían de modificar que si van a llamar a alguien, entonces que llamen al árbitro asistente, ¿verdad? Porque es el especialista en esa parte. Y mira, ¿cómo valorás vos esta situación de el impacto del jugador en fuera de lugar, en posición adelantada, en relación a sus adversarios? Pero en este caso, me parece que fue innecesario el llamado del árbitro, porque no es una cuestión tanto de interpretación, sino de aplicación, que es el tercer concepto, es si el jugador saca ventaja de su posición, y en este caso la jugada es al límite, pero como aquí ya eso de si es 1 centímetro, si es el dedo gordo, si es un poquito parte del cuerpo, está adelantado, sí, entonces luego es participación activa inicialmente, no porque no toca el balón, luego tiene un impacto sobre los adversarios, no porque de los 2 jugadores que hacen la cobertura van tranquilos, no les interfiere, pero luego inicialmente al estar en posición adelantada y que el balón no toca a nadie de sus otros compañeros, sino que la choca el defensor en el poste, 2 rebotes, rebota en el otro defensor, le llega al jugador que inicialmente estaba en posición adelantada, entonces termina sacando ventaja de su posición. Y eso no es cuestión de interpretación, sino que el balón llega contingencialmente y por lo tanto debieron de haberle indicado al árbitro, como lo están haciendo la mayoría de veces, de decir se debe anular el gol para fuera del lugar. En este caso los árbitros de VAR no se hallan con, digamos, la seguridad de decir, mira,
este es el elemento. Entonces mejor llamemos al árbitro que decida él, ¿verdad? Entonces lo llaman y termina decidiendo de buena manera, en el sentido de que, entenderé yo, es más ratificar lo que ya ellos habían dirimido, en el sentido de, mira, hay posición, sí, y cómo vamos a evaluar la participación del jugador, como participación activa, como interferencia, que tiene un impacto, o el otro punto que saca ventaja de su posición. Entonces llaman al árbitro y me imagino que ya le dieron los conceptos, ¿verdad? Mira, esto es lo que vemos nosotros, y el árbitro ratifica que seguramente lo que ya el VAR había visto en ese sentido, que insisto, sí, parece que desde mi perspectiva es hasta innecesario el llamar al árbitro, Sí. porque el concepto de sacar ventaja está claro en esa acción. Bueno, hay clásico de CONCACAF en esta final de la Copa Oro que está para este próximo domingo. Se va a disputar en Houston a las 5 de la tarde. Arbitraje todavía no está confirmado, ¿verdad, profe? Todavía, hasta donde tengo entendido, no. Sé que estaban dejando a los jugadores, vamos a ver, no, todavía no. A los un guatemalteco hondureño podrían ser las opciones en este momento para dirigir la final. Bueno, esos son el encuentro que está designado precisamente para esta Copa Oro el domingo a las 5 de la tarde. Así que estaremos pendientes del arbitraje para dárselo a conocer más adelante. Hacemos nuevamente una pausa. Recuerde que en casa, en la oficina, donde sea, Maruchan siempre va contigo. Maruchan es la reina del sabor, así que aproveche estos minutos en la pausa de los ex del fútbol para hacerse su Maruchan. Los ex del fútbol. Regresamos.